Hola amigos, sean ustedes bienvenidos a una emisión más de Editorialmente, este espacio de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, que a través de la Dirección de Ediciones y Publicaciones, el Consejo Editorial Universitario y Garza TV, sirve y nos da mucho gusto que tenga esa finalidad para platicar con nuestros profesores investigadores de las diferentes áreas, platicar con ellos sobre sus intereses de estudio, de investigación, su trabajo docente y algo muy importante, el resultado en sus libros. En esta ocasión me da muchísimo gusto estar con Alberto Morales Damián, amigo y profesor investigador del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades y del área académica de Historia y Antropología. Alberto, bienvenido. Muchas gracias, Marcial. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes y poder comentar esta obra en la que estuvimos trabajando varios años. Sí, por lo que veo, bastantes años, pero antes de hablar del libro UPAC, UCAP, Siembra la colmena, funda un pueblo, la meliponicultura, me aprendí la palabra, en el Códice Madrid. Antes de hablar de este libro, Alberto, cuéntanos primero, ¿por qué esa vocación por estudiar historia, por dedicarte a las ciencias sociales y desde luego por elegir entre tus intereses de investigación, que son variados, muy particularmente el estudio de la imagen y sobre todo podríamos decir la criptografía en los códices indígenas? Mira, en realidad mi vocación por estudiar historia comienza desde la secundaria, creo yo. En la secundaria tuvimos un maestro muy entusiasta que, por cierto, no era historiador, era biólogo, pero que organizó un viaje de estudios para que recorriéramos Oaxaca, Chiapas y Yucatán. Y durante ese viaje de estudios, la verdad es que me encontré con el pasado prehispánico. Fue algo muy emocionante para mí bajar a oscuras a la tumba de Pacal, en el templo de las inscripciones de Palenque, y poder ver la lápida a través de los flashes de las cámaras fotográficas que llevábamos todos. Y desde aquel entonces me comenzó a interesar muchísimo la historia. Mi vocación creo que se consolidó en el bachillerato, cuando el doctor Oscar Macín fue mi maestro en la asignatura de Historia Universal. En aquel entonces él estaba concluyendo sus estudios de licenciatura, hoy en día es un connotado investigador del Colegio de México, pero para mí fue muy importante la manera en que él me planteó qué era la historia, de tal manera que cuando decidí estudiar una carrera me fui hacia la investigación histórica. Siempre me había gustado leer, la verdad es que era un lector desde muy pequeño. Y además obligado para una carrera, para cualquier carrera, pero desde luego las ciencias sociales son exigentes en ese aspecto. Claro, y ese gusto por la lectura me había llevado hacia la literatura, hacia la filosofía, y pues finalmente me condujo al tema histórico. Cuando ya ingresé a la carrera, inicialmente mis intereses eran estudiar el porfiriato. Creo que era una preocupación que nacía de la manera en que habíamos tomado las clases en el bachillerato. Sin embargo, ya durante el proceso de estudiar la licenciatura, mi interés se orientó hacia la comprensión del pensamiento religioso. El pensamiento religioso me llamó mucho la atención. Empecé a leer por mi cuenta una gran cantidad de libros de Mircea Eliade, que es un historiador de las religiones, y pues esto me dejó muy marcado, de tal manera que cuando yo egresé, originalmente mi interés era estudiar el cristianismo antiguo, pero pues la realidad se me impuso y dije, bueno, yo tengo que estudiar lo que se estudia en mi país. Claro, y en tu tierra. Y en mi tierra. El sureste mexicano. Entonces me topé con un libro maravilloso, El universo sagrado de la serpiente entre los mayas, de Mercedes de la Garza. Ajá, sí, claro. Y ese libro me llevó a regresar a la facultad, porque yo era un egresado,
pedirle a la doctora de la Garza que me aceptara como un oyente en sus clases. Claro, sí. Y durante un año estuve asistiendo y finalmente le pedí que me dirigiera mi tesis de licenciatura. Claro, además una mujer como persona muy agradable y como investigadora muy consolidada, sí, desde luego. Entonces, bueno, era realmente una oportunidad que no se podía desaprovechar. Así es, así es. Desde luego. Oye, y bueno, y entonces cifras mucho tu trabajo, tus intereses se vuelcan hacia esta zona del sureste. Sí, en realidad, bueno, tanto mi tesis de licenciatura como mi tesis doctoral se dedicaron al estudio de la región maya. La tesis de licenciatura fue acerca del dios supremo de los yucatecos, Itzamna, que dirigió la doctora de la Garza, y mi tesis doctoral fue acerca del simbolismo del árbol en la región maya, que dirigió la doctora Sotelo. Estos trabajos, la verdad es que me formaron, me orientaron a un interés de dedicarme a la investigación y no solo a la docencia. Yo cuando egresé de la licenciatura, la verdad es que me dediqué a la docencia de una manera completamente, digamos, absorbente. Claro. Tenía 11 grupos de cuando 50 estudiantes. Tiene vocación que no lo hace absorbentemente. Sí. Y entonces yo tenía 500 estudiantes de preparatoria dándoles clases de historia universal. Y la verdad me gusta mucho la docencia, la quiero mucho. Siempre me despierta un enorme interés por los jóvenes, tratar de entusiasmarlos por el conocimiento. Claro, sí. Y eso hizo que de alguna manera como que yo me alejara de la investigación, pero la investigación estaba allí latente, mi deseo, y llegó un día en que le dije a mi mujer, había que balancear, voy a regresar a estudiar el posgrado porque a mí lo que me interesa es la investigación. Claro. Y fue cuando hice el doctorado. Yo no hice tesis de maestría, cursé los estudios de maestría, estos pero planes integrales que exactamente era el plan integral y me fui directamente al doctorado. Allí mismo en la Universidad Nacional Autónoma sí, de México. en el posgrado en estudios mesoamericanos. Ese posgrado es muy interesante porque es un posgrado interdisciplinar, en donde hay profesores que se dedican a la antropología, a la lingüística, a la historia, obviamente, a la arqueología. Entonces eso genera un ambiente muy rico de un enorme aprendizaje y de alguna manera es un poco lo que se pretende aquí en el posgrado en Ciencias Sociales de la Universidad de Hidalgo, permitir que los estudiantes tengan la oportunidad de tener contacto con diversas disciplinas, porque lo que importa es el estudio de la sociedad, y el estudio de la sociedad puede hacerse desde múltiples enfoques, ¿no? Claro. Y entonces, bueno, pues eso hizo que me dedicara a esto de la investigación. En realidad, cuando terminé el doctorado fue cuando me vine aquí a la Universidad del Estado de Hidalgo. La Universidad del Estado de Hidalgo es una... pues realmente para mí es el espacio que me ha hecho crecer como investigador. Me dio las herramientas y me dio el ambiente adecuado para que yo pudiese dedicarme plenamente a investigar, obviamente sin dejar la docencia. La universidad, combinando ambas vocaciones. Finalmente la universidad, su razón de ser es la educación, es la formación de jóvenes, sí. Pero esta formación de jóvenes a nivel universitario, cuando nosotros los profesores estamos dedicados a la investigación, nos garantiza que los estudiantes realmente se están formando de una manera muy completa. Claro. Y además, ya que lo mencionas, bueno, vamos a aprovechar. Estamos transmitiendo hoy desde un balcón del CEDIXO, el centro de... el nombre es Centro de Investigaciones Sociales del siglo XXI, incluso. Ajá. Era el nombre que de origen tuvo, en un balcón, y tenemos como vista al final las torres de rectoría, pasando la carretera Pachuca-Actopan. Tenemos otro espacio universitario enfrente donde apreciamos las torres de rectoría, básicamente oficinas administrativas. Y bueno, Alberto, esto nos habla de todo un esfuerzo que se está desarrollando, pero quiero mencionar este edificio que fue notable cuando se construye, porque además hizo una propuesta de una nueva arqueología muy integrada al paisaje, con estas técnicas que manejó
Teodoro González de León, y que después fueron aplicadas así como en los acabados. Así que bueno, estamos presumiendo realmente uno de los espacios de nuestra universidad en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades. Alberto, y este libro, UPAC-UCAF, Siembra la colmena, funda un pueblo, la meliponicultura en el Códice Madrid. En él nos estás planteando algo interesante que además nos obliga a reubicar nuestros conocimientos, o mejor diría yo, nuestros desconocimientos sobre el cultivo de las abejas en el México prehispánico y actualmente en el México indígena. Cuéntanos de este trabajo tan interesante de esta especie, la melipona. Mira, en realidad el interés que me llevó a este trabajo es doble. Por un lado, a mí me preocupa lo que está pasando con el medio ambiente. Uh-huh. Entonces, en la península de Yucatán existe una especie de abeja, entre comillas, porque en realidad su nombre científico es melipona, uh-huh. La cual pues está en peligro de extinción. Esta abeja es una abeja nativa de América. Existen diversas variedades de este género de insectos, de meliponas, pero en el área de Yucatán, en Centroamérica, pues hay diversas estrategias que se han utilizado para domesticarlas y aprovechar su miel. Sí. La península de Yucatán es una de las principales exportadoras de miel de abeja, de Apis mellifera, de sí, la abeja europea. La abeja que vino de Europa. Sí. Pues en realidad el cultivo de miel de melipona se ha convertido en un cultivo de pequeños grupos que están recurriendo a la meliponicultura tradicional, o que a través del impulso que les ha dado un veterinario de la Universidad de Yucatán, González Acereto, pues han implementado nuevas estrategias para aumentar la producción de miel de melipona. Pero entre paréntesis, debe ser una miel, primero, una gran oportunidad conocerla y probarla. Sí, mira, ya desde el siglo XVI, Diego de Landa decía que la miel era como más aguada, ¿no? En efecto, parece que tiene pues una mayor cantidad de líquido, ¿no? Es más hay más agua en su composición, pero tiene una enorme cantidad de aplicaciones terapéuticas, culinarias, etcétera, ¿no? Y esta miel, sin embargo, en la época prehispánica, no era simplemente para endulzar algo, para generar dulces, que pensamos, sino que tenía una función principalmente religiosa. Como su producción era reducida, bueno, pues entonces se le aprovechaba para elementos rituales. Es uno de los ingredientes fundamentales para la elaboración de algunas bebidas rituales, como el balché, que es una bebida alcohólica, que se hace con corteza de árbol y además de miel. Y entonces realmente la miel jugaba un papel muy importante en la vida del México prehispánico. Era motivo de tributación, era motivo de comercio, y pues la manera de aprovecharla era una manera muy distinta a la manera en que aprovechamos actualmente la miel. Claro, sí, eso me lleva a este interés que me hizo realizar este trabajo. Nosotros actualmente tenemos una manera de relacionarnos con el medio ambiente, de comprender el medio ambiente como algo ajeno o un objeto distinto a lo que nosotros somos. Entonces, ese distanciamiento entre hombre y naturaleza permite la explotación irracional
sin ninguna posibilidad de tomar conciencia de que el medio ambiente es parte de ti mismo. Claro. La concepción mesoamericana de las relaciones del hombre con la naturaleza es muy diferente. Sí, desde luego. La naturaleza es parte del ser humano. El cuerpo humano no se concibe como algo que termine en, digamos, como en este saco de piel Exacto, sino que se extiende. El hombre puede tener otro cuerpo en el monte, la forma de un animal o de una planta, y tiene una serie de entidades anímicas que pueden habitar en su cuerpo y estar fuera. Entonces, esta relación con el medio ambiente hace que la manera de relacionarse con él y de aprovechar recursos sea muy distinta. Sí, desde luego. La práctica religiosa entonces juega un papel muy importante como mediadora del aprovechamiento de los recursos. Sí. Desde cierta perspectiva, la perspectiva racionalista contemporánea, evidentemente podríamos decir, o sea, ¿quién va a creer que hay espíritus en la naturaleza? Pero bueno, lo cierto es que es un mecanismo de control para el aprovechamiento del medio ambiente, porque lo que le pase a la naturaleza es lo que le pasa al cuerpo humano. Si algo le ocurre al medio ambiente, le ocurre a la persona. A la persona y a la comunidad. Exactamente. Quiero aquí comentar, si me permites, hay una parte en que tú estás planteando precisamente como los mayas observaban la estructura de funcionamiento de la melipona y lo asociaban a la estructura de la comunidad humana. Entonces, bueno, esto es me llamó mucho la atención esa analogía que tú descubres y que nos planteas en este material que derivas del Códice Madrid. Bueno, en realidad esa analogía, la primera en haberlo planteado fue Liliana González Austria, ¿no? Es una exalumna de la licenciatura en Historia que hizo su tesis de maestría en estudios mesoamericanos y que establece el paralelismo que existe entre la forma en que se organiza la colmena y la forma en que se organiza la sociedad. Pero precisamente ese es el motivo que me llevó a ponerle a este libro el nombre de Upac Ucab. Este es un término yucateco que significa siembra la colmena. Es decir, voy a establecer una colmena, pero como Cap también significa pueblo o comunidad, también puede significar esa misma frase puebla, funda un pueblo, ¿no? De hecho, en los libros de Chilam Balam siempre hay como una alusión, una comparación metafórica entre lo que es la comunidad y lo que son las abejas. Entonces, eso significa que la sociedad maya prehispánica en la península de Yucatán concebía la sociedad como una comunidad y el individuo no se le concibe como una persona aislada, sino como un ente comunitario. Claro. Ese sentido comunitario de la persona humana se manifiesta en la solidaridad social y se manifiesta en la interrelación con su medio ambiente. Claro. Interesante todo esto y de verdad, yo he empezado a hojear el libro, a leer algunas partes y me ha llamado mucho la atención, me despierta la curiosidad por meterme con más cuidado al libro, pero te quisiera preguntar, bueno, para cerrar un poco esta entrevista, Alberto, ¿por qué recomiendas que este libro lo lean tus alumnos, tus compañeros, y lo lea gente, aunque estamos distantes de la zona maya? No por eso se nos aleja la ilusión, el sueño de estar por aquellas tierras y llegar a probar la miel de melipona. Bien, yo creo que para digamos el público en general podría ser de interés para comprender y conocer acerca de unas prácticas culturales de los pueblos mesoamericanos de muy larga data, que tienen mucha antigüedad y que les permitiría conocer mejor acerca de
la cultura indígena. Eso, digamos, para el público en general. Para mis estudiantes y mis colegas investigadores, en este y en el libro anterior que trabajamos sobre el Chilam Balam de Chumayel, intenté dejar muy clara la estructura argumentativa. Es decir, pueden darle seguimiento a la metodología que empleé y por lo tanto criticarla completamente, que me gustaría que se pudiera hacer, que alguien me dijese, estás equivocado en esto o en aquello otro. Pero hay un esfuerzo por intentar integrar dos tradiciones de investigación sobre los códices. La tradición iconográfica, que se dedica solamente al estudio de las imágenes, y la tradición epigráfica, que trata de comprender el signo gráfico, los logogramas y elementos fonéticos que tienen la escritura maya, para entonces utilizar el documento como testimonio histórico. Claro. No para explicar por qué tal palabra debe significar esto o lo otro, o no para decirnos qué significan ciertas imágenes desde una perspectiva más un poco estética, sino tratar de ver, este es un documento que tiene imágenes, que tiene textos y que nos está enviando en su conjunto un mensaje, está desempeñando una función social ese documento, que es el códice, pero también ese códice de esta manera me está informando de determinadas prácticas sociales, de determinadas prácticas culturales, y en este caso yo me constreñía al interés sobre la manera en que se hacen las prácticas de meliponicultivo, es decir, cómo se cultiva la miel, de qué manera se realizan los rituales sobre la miel, cómo se aprovechan estos recursos. Pero digamos que estoy intentando que el trabajo muestre la necesidad de ya comenzar sobre los textos de los códices a elaborar historia. Claro. Es decir, no solamente al análisis de, digamos, de qué es lo que me dice textualmente el documento, o qué es lo que me representa con estas imágenes. Sí, pues muy interesante de verdad y recomendable, un lenguaje además muy accesible, quiero decir que nos permite leerlo con gusto, con fluidez, muy ilustrado además, tomas muchos elementos del Códice Madrid en el que te apoyaste, nos platicas mucho de esta variedad de abeja, una abeja sin aguijón, aquí estábamos comentando, así que resulta interesante y de verdad atractivo y meterse a este mundo tan mágico para nosotros de la cultura maya. Pues recomendable, UPAC Siembra la Colmena, Funda un Pueblo, la meliponicultura en el Códice Madrid, de Manuel Alberto Morales Damián. Este libro lo puede usted encontrar en Carácter, la librería de nuestra universidad, en el pabellón universitario de Ciudad del Conocimiento, en la salida de Pachuca a Tulancingo. Le aseguro que se va a entretener. Además, algo interesante que ahorita añadías, detrás de todo este libro hay una estructura del sistema de investigación que va a resultar interesante que usted la conozca. No sé además si algún joven por allí la lee, a lo mejor define una vocación por la historia. Alberto, muchísimas gracias por aceptar esta invitación, platicar con nosotros y compartir tanto interés por un libro más editado por nuestra universidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Marcel, por la invitación. Y a usted que nos sigue en estos programas, le agradecemos su compañía y nos vemos en la próxima emisión. Hasta luego.